Hola, en este video de macros en Excel vamos a comenzar a hablar de lo que es toda la parte de introducción a macro. Propiamente en esta sesión vamos a hablar qué es una macro, qué es una macro automático, qué es una macro en Visual Basic, cuál es la cinta de opciones desde donde podemos configurar nuestra macro, qué es la grabadora de macros y qué es un método abreviado. Para comenzar con esto, les he compartido un archivo de Excel, el cual ustedes pueden descargar como archivo adjunto que está del video. Y también en la descripción del video les he compartido un link donde está toda la parte teórica de lo que a continuación voy a explicar. Comencemos a hablar de una macro. ¿Qué es una macro en Excel? Muchas veces cuando estamos en Excel trabajando, muchas de las funciones se vuelven repetitivas. Es decir, muchas veces tomamos los mismos datos y a esos datos les aplicamos un conjunto de procedimientos. Entonces, Excel nos permite grabar esos procedimientos para después aplicárselo no solo a un conjunto de datos, sino a varios conjuntos de datos. En pocas palabras, es una tarea automatizada. Y en términos de programación, podríamos decir que una macro es un algoritmo porque es un conjunto de pasos organizados que, como tal, tiene un fin. Pueden leer un poco más de esto en ese link que les adjunto para que entiendan puntualmente y no hacer tan extenso este video. Para comenzar, vamos a abrir nuestro archivo de Excel teniendo en cuenta lo siguiente. Cuando yo guardo un archivo en Excel, normalmente el archivo se guarda con el formato XLSX en las últimas versiones de Excel. Ustedes saben que en las versiones viejitas se guarda como XLS. Sin embargo, cuando yo voy a trabajar macros, yo debo guardar el archivo con una extensión de XLSM. SM al final significa macros. Entonces, ¿cómo guardamos ese archivo? Pues muy sencillo. Partiendo de un archivo normalito de Excel, vamos a archivo, le vamos a decir guardar como, ¿sí? Le damos como tal el nombre a nuestro archivo y lo más importante es que cuando le demos en el tipo, ¿sí? Aquí seleccionemos libro de Excel habilitado para macros, XLSM, ¿sí? Para quienes lo hacen por acá por examinar, pues también es muy importante que lo vean desde acá, donde dice tipo, que seleccionen la opción libro de Excel habilitado para macros. ¿Para qué hacemos este tipo de cosas? Lo hacemos con un único objetivo y es que como tal ese archivo me pueda ejecutar las macros porque de lo contrario no lo va a poder hacer. Muy bien, entonces, ¿qué haremos? Para este ejercicio, que es muy sencillo, como una introducción a una macro, diciendo que era un paso automatizado, lo que vamos a hacer es simplemente agregarle un color a los encabezados, ¿sí? Vamos a aplicar un filtro para que nos ordene los ID de mayor a menor y vamos, ¿por qué no?, a colocarle un bordeado a todas estas celdas. Simplemente haremos esos tres pasos para que el video quede muy corto. Otra cosa que deben de tener en cuenta es que en Excel, para poder trabajar con macros, la pestaña de programador y en algunas versiones de Excel se llama desarrollador, ambas, ya sea programador o desarrollador, debe estar habilitado. En el caso de que ustedes no lo tengan habilitado, ustedes deben de ir a archivo, a opciones, ¿sí? Por acá donde dice personalizar cinta de opciones, ustedes deben de tener seleccionado esta opción de programador. Yo le voy a quitar el programador para que ustedes vean cómo aparece. Si ustedes no lo tienen, vean que por ningún lado está. Pero si no lo tuviese, vuelvo y repito, pues venimos a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y aquí simplemente seleccionamos el programador y le damos a aceptar. De esta manera ya tenemos el programador, así que vamos a pararnos en él. A través de este curso vamos a ir viendo todas estas opciones de la barra de herramientas, pero vamos a utilizar inicialmente las más básicas. La primera que necesitamos es esta de acá, grabar macros, y esta opción de acá que se llama macros. En esta opción de macros yo puedo ver todas las macros que yo tenga guardadas, en este caso yo no tengo ninguna, y en la opción de grabar macros pues nos va a permitir grabar una macro. Entonces vamos a comenzar. Le voy a dar grabar macro. Una macro normalmente siempre debería de tener un nombre. Entonces vamos a colocar esta macro con el título de dar formato a la tabla, ¿sí? Y aquí podemos indicar cuál va a ser el método abreviado con el que yo inicio a grabar la macro y con la que finalizo la grabación de la macro. Digámoslo así que una macro
va a funcionar como funcionaban las grabadoras de hace algunos años. Cuando yo le presionaba que comenzara a grabar, él empezaba a grabar y para poder detener la grabación, pues tenía que ir a suspender esa grabación. Lo que haremos en Excel es que ponemos a grabar la macro, vamos y hacemos las acciones que tengamos que hacer e inmediatamente terminemos, inmediatamente paramos la grabación de la macro. Entonces, este método abreviado que me permite a mí, me permite iniciar la grabación o parar la grabación con una combinación de teclas. Por el momento no lo vamos a hacer, pero luego más adelante haremos un ejemplo. ¿Sí? Definimos dónde vamos a guardar la macro, inicialmente va a ser en este libro y es muy importante que como tal esta macro tenga una descripción. ¿Por qué? Porque la macro la puede abrir otra persona y deberíamos dejar la indicación de lo que hace la macro porque una macro puede ser reutilizada. Entonces podríamos colocar esta macro, ¿sí? Genera el formato de una tabla dándole color al encabezado, coma, bordeado a las celdas y un orden o filtro por el campo ID. Lo vamos a dejar así y le vamos a dar aceptar. Antes de eso, tengan en cuenta que cuando yo le doy a aceptar, la macro inmediatamente va a grabar. Y cuando hablo de grabar es que él va a grabar cada uno de los movimientos que vos hagas en Excel. Entonces, de una u otra forma, uno debe entrenar la macro, o sea, tratar de ser muy puntual en lo que va a hacer y no ir a dar clic en otras partes. Entonces, vamos a intentarlo, vamos a darle a aceptar. En este momento la macro está grabando. ¿Cómo me doy cuenta que está grabando? Fíjense que aquí tiene un botón de detener grabación y por acá inmediatamente se habilita también este botoncito que me va a permitir detener la grabación. Por favor, tengan en cuenta que si ustedes no quieren que en la macro quede grabado cosas diferentes, deben de hacer solo los pasos puntuales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el encabezado, vamos a ir a inicio, vamos como tal a asignarle pues cualquier color en el encabezado, en este caso voy a seleccionar este verde, ¿sí? Segundo, voy a seleccionar mi tabla, esto lo puedo hacer con el mouse o lo puedo hacer directamente con la combinación Control Shift asterisco. Le vamos a colocar el bordeado en todas las celdas. Y por último, lo que haremos es ir a datos, activar los filtros y en el campo de filtro vamos a decirle que nos lo ordene de menor a mayor. Y listo. En este momento yo ya hice las acciones que quería que grabara mi macro. En este caso voy a venir a programador y le voy a decir detener la grabación. Cuando yo le digo detener la grabación, inmediatamente esa macro ya quedó guardada. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque si abro la opción de macros, fíjense que aquí quedó grabada esa macro. ¿Sí? Aquí quedó grabada esa macro. Muy bien. ¿Cómo entonces puedo utilizar una macro? Yo les había mencionado que el ejemplo número 2 era una copia del uno y que el ejemplo número 3 también era una copia del uno. ¿Para qué? Miren que en este caso el ejemplo número 2 no tiene nada de formato, a diferencia de la uno. Lo que puedo hacer es que me voy a parar en esta hoja y como tiene los mismos datos de allá, voy a invocar o voy a ejecutar la macro acá. De manera que cuando ejecute la macro acá, inmediatamente me va a ejecutar todos los pasos que hice. El relleno del encabezado, los bordes y el filtro. Vamos a verlo. Venimos a macros, seleccionamos la macro que queremos aplicar y le vamos a dar ejecutar. Fíjense que en menos de un segundo él realizó todos los procesos que yo había hecho en la macro, pero lo hizo demasiadamente rápido. En este caso, de eso se trata una macro, de simplemente guardar los pasos, programar los pasos para yo después volverlos a aplicar a un conjunto de datos. Vamos a hacerlo con el ejemplo número 3. Hacemos lo mismo, abrimos las macros, seleccionamos la macro, le decimos ejecutar y fíjense que acá inmediatamente ya quedó con el formato. El ejemplo 1, el 2 y el 3, ¿sí? Quedaron iguales. Podríamos decir que esta es la introducción básica a lo que es una macro, pero ya haremos más ejercicios que nos ayuden a aclarar un poco el tema.